Gracias, Juli. Gracias, Horacio. Otra vez un placer participar del programa. Voy a compartir pantalla. Un segundito. Ok, ahí estamos. Bueno, como contaba Juli, la idea es hoy tener una charla que es bastante técnica, que tiene que ver con cómo medir sobre todo, y el foco que vamos a hacer tiene que ver en Core Web Vitals, esto último que se ha lanzado y que ya está haciendo y teniendo efecto en el algoritmo y en el posicionamiento de los contenidos. Entonces la idea es tratar de guiarlo por todo esto nuevo, explicarles cómo se mide, de qué se trata y cómo podemos mejorar estas cosas para que obviamente los contenidos que produce la redacción lleguen a más gente. Como intro sabemos que tenemos 3 charlas programadas, la primera ya pasó, que tiene que ver con la construcción de audiencias, esta que es técnica, que es la del día de hoy, y la última va a estar 100% enfocada en contenidos. Y como les contábamos en la primera charla, que aplica también a la charla de hoy, nos enfocamos muchísimo en la planificación, que fue lo que hablamos en la charla anterior, entender qué queremos lograr, cómo lo vamos a medir y cómo vamos ajustando el plan. Dentro de esa planificación, ir controlando las mejoras técnicas que hacemos, que es lo que vamos a tratar hoy. Y por último, todas las mejoras editoriales y de contenidos para ayudar a que ese contenido, valga la redundancia, se vea y alcance mayor cantidad de audiencia. Un poquito de historia. Google viene ya hace años, no es algo nuevo, midiendo lo que es la experiencia de usuario y empujando desde el costado técnico algunos cambios en los sitios en general, y obviamente los sitios de noticias no son la excepción. Y viene hace un tiempo y haciendo la historia hacia atrás, pidiendo que los sitios sean amigables para móviles, que se optimicen al dispositivo. Un tiempo después pidió que la navegación sea segura, es decir, empezaron a escanear que no haya ningún script malicioso, que no haya algo que pueda perjudicar la seguridad de los usuarios. Después nos forzaron a que teníamos que sí o sí tener sitios seguros desde el punto de vista de certificados, que es ese HTTPS que aparece en las direcciones o el candadito, y nos empujaron a que, ok, también necesitamos eso, si no, no íbamos a ser parte de los resultados. Y incorporaron algo que sí tenía que ver 100% con la experiencia, que tiene que ver con tratar de que la publicidad sea menos intrusiva, no sea tan invasiva, se privilegie el contenido, etc. Esto lo fueron haciendo con el correr del tiempo y ahora aparecieron con algo nuevo que tiene que ver de nuevo con la experiencia del usuario, pero lo traen bajo una serie de métricas específicas que ellos denominaron Core Web Vitals y que lo que hacen es medir distintas cuestiones que desde su criterio hace a qué tan amigable es una página para un lector. Lo más importante de esto, y el gran cambio si quieren, que esto se lo ha presentado ya hace casi un año y han dado un año para que nos pongamos a tono, es que forma parte fundamental en el algoritmo y en la definición de qué tan relevante vamos a hacer en términos de resultado y posicionamiento o no. Entonces, el contenido sigue siendo súper importante y tiene que ser de calidad, tiene que ser original, como sabemos, pero ahora, más que nunca, hay algunas cuestiones técnicas que hay que cuidar. Básicamente son 3 métricas. La primera tiene que ver con la descarga, es la que se denomina LSP, y tiene que ver con cuánto tarda desde que uno ingresa a una página en visualizarse la parte principal del contenido. Generalmente en un sitio de noticias, si uno está viendo una nota, termina siendo el título, la bajada y la imagen, o si la párrafo por ahí inicial es muy grande, es solo el título y la bajada, pero es como la parte inicial, es decir, cuánto tarda el lector en ver esa parte fundamental. La segunda parte, que tiene que ver con la interacción, es una vez que se muestra el contenido principal y todo, ¿cuánto tiempo tarda esa página en permitir al lector interactuar? Es decir, que cuando uno hace clic o hace touch en la pantalla del móvil, pueda reaccionar a ese pedido. Y la tercera, que es el CLS, después vamos a explicar cada sigla, pero tiene que ver con la estabilidad visual. Es decir, vieron que es muy normal en las páginas, o era muy normal, ahora tiene que cambiar, que a medida que se va cargando, y sobre todo con los espacios de publicidad, la página se mueve hacia abajo, hacia arriba, hasta que termina de cargar todo. Bueno,
Eso es bastante molesto para el lector, con lo cual es una de las métricas que se miden, que la página no tiene que moverse mientras se carga. Tiene que ya aparecer de una manera ordenada y que permita al lector empezar a leer, más allá de si un banner o una imagen se cargó o no se cargó. Yendo una por una, la primera, y que tiene que ver con la parte más significativa o más grande del contenido, básicamente hay como 3 rangos de tiempos que Google mide. Si ese contenido se carga en menos de 2 segundos y medio, se considera que estamos pasando la métrica y que está muy bien. Entre 2 segundos y medio y 4 se considera que necesita mejora, es decir, está más o menos. Y más allá de 4 ya lo consideran como un resultado pobre. ¿Cómo mide Google esto? Que es algo importante para entender, y no solo esta, sino todas las métricas. Primero, lo que ellos piden es que el 75% de las page views que tenga el portal del medio pase la métrica, pase la medición. Es decir, el porcentaje 75 tiene que ser bueno. ¿Cómo lo mide? Básicamente lo miden en condiciones reales, y esto es súper importante porque no es que se hace un test en una situación controlada, sino que el navegador Google Chrome lo que termina haciendo, y hace con todas las cosas que nosotros hacemos, es informar en tiempo real los sitios que visitamos y cómo performan y cómo se miden. Toda esta información va a una base de datos centralizada, que es la Chrome UX Experience, que es una base de datos pública, después les voy a contar más sobre eso, que te da métricas de todos los portales del mundo, en general, y pueden consultar el de cualquiera. Pero ¿qué tiene esto de interesante o de desafío? Nosotros tenemos que dar una buena experiencia para la audiencia que tenemos. Es decir, si nuestra audiencia está en un país que por ahí la internet no es tan buena y no es tan veloz, o la de los celulares no anda tan bien, nosotros tenemos que tener un producto que para esa audiencia se adapte a estas métricas. Es decir, no podemos pensar un producto para una condición de internet óptima, hay que pensarla para que el 75% de nuestra audiencia vea el producto como debe verse. Esto tiene que ver con el LSP, que es la parte del contenido principal. La siguiente métrica es el First Input Delay, que tiene que ver con ese tiempo en que la página es responsiva, es decir, les habrá pasado que a veces una página carga y ustedes cliquean, tocan, etcétera, y no responde. Bueno, eso es lo que estamos midiendo con esta métrica específicamente. Y las escalas, que siempre son 3, debería ser menos de 100 milisegundos. Y fíjense que hablamos de cosas que por ahí al ojo humano no es tan perceptible, porque entre 100 milisegundos y 200 por ahí a simple vista no se nota, por eso son tan importantes las herramientas que ahora vamos a ver. De 100 a 300 deberíamos mejorarlo, pero es aceptable, y más allá de 300 ya se considera un resultado pobre. Y por último, el CLS, que es la estabilidad visual. Entonces, esto es lo que yo les contaba, los espacios, sobre todo esto se ve afectado por los espacios de publicidad o por imágenes, que no tienen un tamaño predefinido cuando carga. Era muy normal que los banners se cargaban con un espacio mínimo y expandían de acuerdo al tamaño de la creatividad. Bueno, eso ya no se puede hacer más, el espacio tiene que estar reservado, por eso van a ver que cada vez es más común ver unos contenedores que bueno, ahí tienen un fondo diferente al del portal, no sé si el portal es blanco, se ve en gris y que dice publicidad, y dentro de eso se pone el banner para tratar de guardar esos espacios, y si el banner es más chico del tamaño, no quede tan feo. Y los tiempos de nuevo. 0.1 es bueno, entre 0.1 y 0.25 necesita mejora, más allá de 0.25 es un resultado pobre. Bueno, vamos a lo importante de todo esto, que es cómo medirlo y cómo controlarlo y cómo verlo. Y hay varias herramientas para hacer esto, cada uno con sus particularidades y cada uno con cierta información. Perdón, vamos a ir. La primera es Lighthouse, es una herramienta de web.dev que es súper interesante, ya viene instalada en el Chrome última versión, se puede hacer en línea, después vamos a compartir todas las URLs, y básicamente nos permite poner una URL, correr un testeo, ese testeo
te testea, te revisa, digamos, la performance y te entrega, digamos, ciertos tips técnicos o dónde encuentra problemas. Lo ideal es que van a tener que hacer como un set de pruebas cuando hacen esto. Van a tener que testear. Las notas generalmente es lo primero que nosotros sugerimos testear. No es que no haya que testear la home, digo, pero la nota es lo más importante porque es lo que mayor cantidad de page views ustedes reciben durante el mes. Entonces, si pensamos que tenemos que tener una buena performance en más del 75% de las páginas vistas, empezaría a trabajar por la nota, definitivamente. La segunda herramienta, que si quieren es de mis favoritas últimamente y que era una herramienta muy técnica y ahora nosotros cada vez recomendamos más a la redacción que tenga acceso, es el Google Search Console, que es los que nos muestra cómo Google nos está viendo y qué información tiene ellos de nosotros. Pero lo interesante de esto es que Google nos muestra dos cosas. Nos muestra, por un lado, el lado izquierdo, si se ve el gráfico ahí, para móviles en este caso, la progresión de cantidad de URLs que tenemos en cada una de las escalas. En verde son las buenas, en amarillas son las que están más o menos y en rojo son las malas. Y del lado derecho, lo que vemos es, con ese set de URLs, cuántas impresiones, cuántas páginas vistas están superando las tres métricas en conjunto. Entonces, nosotros aspiramos que la mayor cantidad de URLs y de impresiones, por ende, estén cumpliendo con las tres métricas. Para tener algunas métricas de referencia, cuando uno hace una optimización buena de estas cosas, estamos viendo 90-95% de las páginas vistas de un portal cumpliendo con las métricas. Eso se considera que está súper bien. Search Console, ¿qué tiene de interesante? Tenés el acumulado, ves la historia hacia atrás, está bastante automatizado porque ya se está midiendo todo el conjunto de URLs y no es que uno prueba de a una, como la que vimos anteriormente de Lighthouse. Lighthouse, uno pone una URL y lo ve. ¿Para qué la usamos? Bueno, si estamos viendo que se nos disparó la cantidad de URLs que tienen problemas, lo vemos en Search Console, podemos ir a Lighthouse, probar con alguna de esas URLs y entender qué es lo que pasó. Si fue algún script que agregamos, si algo no está funcionando bien, si la velocidad del server cambió. Es más para ir a accionar y a tomar soluciones. Search Console nos da un estado general y ya nos deja entender si tenemos algo de qué preocuparnos, si hay que ir a golpear la puerta del equipo técnico, o está todo ok y podemos seguir adelante. Y la tercera, que es PageSpeed, también se corre en línea y es por URL, uno coloca la URL y lo corre. Es similar a Lighthouse, pero lo interesante que tiene esta de diferente, que Lighthouse no tiene integrado, es justo la parte que está en pantalla. Es mucho más largo el informe, pero la parte que está en pantalla, que te dice esta parte de datos de campo y abajo en verde, pequeñito, se va a ver que dice supera. Básicamente, ¿cómo toma Google las métricas? Promedio de los últimos 28 días, percentil 75. Entonces, si nuestro sitio durante 28 días corridos cumplió con las métricas, las tres métricas, en más del 75% de las impresiones, el score va a ser supera. Cuando es supera, significa que Google nos está teniendo en cuenta, digamos, que técnicamente estamos muy bien. Si no, diría no supera. No quiere decir que no vayamos a posicionar, no quiere decir que no vayamos a rankear, pero obviamente tenemos alguna desventaja frente a otro competidor que pueda haber hecho ya el trabajo técnico necesario. Y por último, el Chrome UX Report, que es esto que yo les contaba al principio. Google reporta sobre todos los sitios, la experiencia de los usuarios, de las condiciones de conectividad que tiene cada uno. Lo agrupa en una base de datos gigante y genera un informe en Data Studio, que esa data se actualiza una vez por mes y uno puede generar un informe en Data Studio. Lo lindo de esto es que uno puede ver la progresión y puede entender por 12 meses corrido cómo venimos trabajando las métricas y si hubo un cambio significativo de uno o de otro, qué es lo que está pasando con cada una de las cosas desde los distintos dispositivos. Es decir, tenemos una información
histórica, súper valiosa, pero además lo interesante es que podemos compararnos con la competencia. Y nosotros podríamos ver el mismo informe para otro sitio y entender cómo estamos con dentro de nuestro mercado. Como para que vean un poco de esto, si no lo tienen, cuando terminemos la charla, el equipo preparó el informe de estos para cada uno de los sitios que participan en el programa y se los vamos a estar enviando. Ese informe creo que les va a ser de muchísima utilidad y obviamente si hubiese alguna pregunta o algo al respecto, nada, ya saben, estamos a disposición, nos preguntan y podemos ayudarlos. Bueno, ¿qué recomendamos usar? Hay algo que también ha liberado ya oficialmente Google, que es la extensión de Chrome, que es un indicador verde o rojo que queda en la barra de herramientas y que para cada página que nosotros navegamos te está midiendo en tiempo real eso. Eso ayuda más que nada para, generalmente uno en el producto que trabaja, en el medio que trabaja está bastante tiempo en línea porque controla cómo se ven los contenidos, cómo está funcionando, etc. Y rápidamente podés ver si alguna página no está funcionando bien, sin necesidad de entrar a ninguna de las otras herramientas, que si bien te da información muchísimo más detallada, requiere ir y hacerlo específicamente. Esto es como, basta, a un clic rápidamente lo puedes estar viendo. Esta presentación se la vamos a compartir junto con cada una de estas recomendaciones. Están las URLs de las herramientas, de las extensiones y todo, cuestión de que no tengan que tomar nota ni nada. Pero bueno, vamos a lo importante de todo esto. Esta es la primera parte, que ustedes estén conscientes y entiendan qué nuevas cosas han sumado. Y después viene lo importante. Seguramente, si ustedes se ponen a medir las métricas de cada uno de los medios que ustedes están viendo, no van a ser buenas. La mayoría de los medios no está cumpliendo con esto todavía. Hay algunos que empezaron a trabajarlo, pero la mayoría no está bien. Por eso nos parece interesante que tengan el Chrome UX Report y se comparen con la competencia y empiecen a jugar con eso para ocuparse, pero tampoco desesperarse. Es importante que lo hagamos. Creo que todavía, recién Google ahora terminó de deployar el upgrade que empiece a incluir esto. Creo que tenemos todavía un tiempito ahí de margen para trabajar, pero es importante que pongan esto en la agenda de trabajo. Sobre todo en la agenda de trabajo del equipo técnico, que es quien más va a tener que trabajar para resolver estas cosas. Pero en nuestra experiencia, en general los equipos técnicos no lo toman directamente, necesitan que haya un poquito de impulso desde la parte de producto, del equipo de contenidos, digamos, ok, necesitamos que el sitio funcione bien para que nuestros contenidos, que también hay que trabajarlos bien, pero para que las dos cosas vayan de la mano y funcionen bien. Algunos tips rápidos y luego si quieren vamos a preguntas concretas. Métrica por métrica, digamos, qué cosas tenemos medidas que ayudan muchísimo y que pueden hacer en los sitios. Para lo que tiene que ver con el dibujo del contenido principal, digo, siempre tienen que tener una plataforma corriendo en un proveedor que funcione rápido, que sea confiable, y sería ideal que tenga, digamos, que tenga expertise con medios, digo, que tenga otros medios corriendo, porque, bueno, van a tener estas cosas bastante claras. Va de la mano con la recomendación que está más abajo, pero tener una CDN con caché completo por páginas, un tiempo usaba solo las imágenes o la media, ahora la realidad es que necesitamos una respuesta eficiente desde cualquier lugar del mundo, por esto que le decía, Google mide en condiciones reales, entonces las personas que visiten el sitio desde otros países, si nosotros tenemos un sitio en Argentina, por decir algo, o donde sea, y lo tenemos en un proveedor de hosting local, desde Argentina por ahí funciona muy bien, pero desde Estados Unidos no tan bien. Pero cuando uno tiene el 10% del tráfico en Estados Unidos, necesitamos que ellos también lo vean bien. Con lo cual, caché para asegurar velocidad, CDN para asegurar distribución en cualquier lugar del mundo. En términos de, ya un poquito más técnico, tratar de minimizar el uso de JavaScript. A nosotros nos dio muchísimo resultado. De hecho, como mensaje interno que yo le pido al equipo es casi no usemos nosotros JavaScript, que el JavaScript quede casi, sea el único permitido para usarlo, sean script de medición, píxel de medición o publicidad, pero que el producto no use JavaScript. Con eso arrancamos una muy buena base de performance para, bueno, después cuando agreguemos otras cosas quedar dentro de los parámetros solicitados. Minimizar el uso de hojas de estilo,
reducir el tiempo de bloqueo. ¿Qué significa esto? Poder diferir todo lo que se pueda a la carga, cargar lo fundamental al principio y lo otro lo más tarde posible. Hacer un relevamiento y que cada vez que nos sentamos a hacer este trabajo con clientes, encontramos que hay muchos píxeles, muchos scripts, muchas cosas que se fueron pegando a lo largo del tiempo y que por ahí ya ni siquiera se están usando y que demoran la velocidad de carga, con lo cual hacer un relevamiento y eliminar todo lo que no sea necesario, eliminar scripts de monetización que no sean relevantes en términos de ingreso. Muchas veces vemos que tienen muchas fuentes de monetización, pero el 80-90% del ingreso viene por 2-3 fuentes, pero hay otras 10 generando problemas de performance. Comprimir los archivos, las cosas que sean demasiado pesadas, tratar de quitarlas. Todo esto ayuda a esta métrica en particular. Obviamente cuando corremos los testeos que les mostramos antes, te van ayudando también en estas recomendaciones, pero apuntado específicamente a donde más problemas hay, con lo cual esto es para tener una noción, pero siempre testeamos con las herramientas, ajustamos y volvemos a medir. Lo que tiene que ver con el First Input Delay, que es la interacción, hablar con el equipo de desarrollo, que las tareas largas, una tarea larga, digo, para no llevarlo muy técnico, pero digamos, no tener ejecuciones demasiado largas, esto es bien del código, pero digo, tratar de tener muchas tareas chiquititas que dibujen partecitas de la página, que hagan cosas, y no una gran tarea que dibuje todos, por eso un ejemplo. Digamos, tratar de que cuanto más corto sea, más posibilidad uno tiene de interactuar con la página. Pensar en la carga progresiva de la página, es decir, te cargo lo que estás viendo, te trato de diferir todo lo que no estás viendo, cuestión de que apenas se dibujó lo principal, vos ya podés interactuar. Usar web workers tiene que ver con esto, correr en background cosas separadas de la carga. Y de nuevo volvemos a nuestro principal amigo, el JavaScript, que es lo que más demora genera en todas estas cosas. Lo que puedan reducir de uso, de tiempos y directamente eliminarlo, bienvenido, van a tener ganancias increíbles, las métricas van a cambiar muy rápidamente. Y por último, CLS, desde mi punto de vista, es la métrica más fácil de arreglar, porque básicamente con asegurarse que los espacios de publicidad ya tengan el alto prefijado, que las imágenes tengan siempre el alto que necesitan, y optimizar el uso de tipografías, ya esa métrica tiende a dar muy bien. Esta es la métrica como que más rápido, uno con 2-3 ajustes, ya estás en verde. Muchas veces sugerimos empezar por esta porque es como la que te da la energía al equipo técnico, sobre todo, de que, ok, se puede lograr. Las otras son un poquito más complejas, con lo cual ahí siempre decimos, arrancar por esta está bueno, es fácil, no suele demorar demasiado. El único compromiso ahí es del equipo comercial, de que te puedan definir muy bien cuáles son los saltos de las publicidades que están comercializando, con lo cual una buena definición del Media Kit ayuda muchísimo para después atarse a esas cosas y entender que todo lo que se vende tiene que ver con el producto que se definió y que no genera problemas de performance. Con lo cual, digo, intro, como me gusta hacer a mí las presentaciones, que sean cortitas, media horita, y que nos quede un tiempo largo para preguntar. Entiendo que debe haber muchísima duda técnica o de cómo usar las herramientas de ustedes. Abierto a preguntas y, por supuesto, gracias. Y como les dije al principio, todos van a recibir el informe completo que preparamos para ustedes, cuestión de que tengan un punto de partida y después nada. Si necesitan una charla con sus equipos técnicos o necesitan que los acompañemos en algo, bueno, nos contactan y vemos cómo lo coordinamos. Gracias, Leo. Ahora, ¿Me escuchan bien? sí. Bueno, ya llegaron algunas preguntas. La primera de Alejandro Alemán. En términos de CMS, ¿Soy yo? Juli, te cortaste. acá está, ya descubrí mi problema. En términos de CMS, ¿cuáles son los más aptos para optimización? Y lista, Joomla, WordPress, Drupal u otro.
Ok. A ver, es una buena pregunta. La realidad es que hay, a ver, casi todos en este tiempo han empezado a sacar extensiones para tratar de trabajar, sobre todo digo, Joomla, WordPress, ese tipo de Drupal, ese tipo de CMS, tienen extensiones para trabajar esto. Las extensiones un poco le pueden resolver el problema. Al final del camino igual van a tener que hacer un trabajo manual, sobre todo en el maquetado del sitio, sobre todo en los plugins propios que ustedes estén usando. Te diría que todo CMS se puede adaptar. Estos generalistas han sumado extensiones. Vas a encontrar artículos buenos y malos de todos. Te diría que WordPress tiene un par de extensiones que están muy bien, si es que lo están usando. Y si no, el otro consejo es irse por cualquier CMS especializado para este negocio. Digamos, la mayoría de los proveedores que hacen eso han trabajado en eso con anticipación y lo están trabajando, obviamente, incluso incorporando herramientas de medición, digo, de tener tiempo real y la información de estas métricas a la gente de técnica o al director o a quien sea que lo quiera reportar. Digo, siempre la especialización te permite estar un poquitito más adelante, que los generalistas a veces, bueno, tienen que pensar una solución bastante más... que cumpla, que resuelva el problema de más industrias y no de esta específica. Y la verdad que con toda la competencia que hay por tráfico, los diferentes productos que hay, que Discover, que Search, que Google News, lo importante que es la performance para los medios, te diría que mi primer consejo es ir por algún especialista y si no iría por un WordPress. Buenísimo. Roberto Rock de La Silla Rota nos comparte y pregunta: nosotros durante los últimos meses hemos desplegado desarrollo de pruebas que cumplen las mediciones de Core Vitals confirmadas por Search Console, Lighthouse y Page Speed Insight. Esto dentro de nuestros subdominios. Pero durante ese periodo seguimos sin ver efectos positivos en el tráfico, más bien tendencia negativa en fuentes de tráfico como orgánico. ¿Podrías recomendar alguna herramienta que nos ayude a diagnosticar aún más profundamente el sitio? A ver, separo la respuesta en dos partes. Lo primero y fundamental me parece que es interesante que chequees, sobre todo en PageSpeed, si el portal de ustedes ya aparece como que supera o no supera para 28 días de promedio. Eso como el pasa no pasa, bien binario. ¿Está bien o está mal? Más allá de que después puede estar muy cerquita de estar bien, en algún punto se pone en pasa o no pasa. Eso por un lado. Y por otro lado, y que tiene que ver por ahí mucho con la charla que viene, contenido, de nuevo, a ver, muchas cosas, y esto lo vemos con muchísimos clientes y muchísimas charlas, muchas cosas que han funcionado por años y que decíamos que esto lo hacíamos de esta manera y funcionaba y nos traía muchísimo tráfico, han ido cambiando desde el upgrade de mayo 2020 hasta hoy. Cambiaron un montón de cosas y es cada vez más sensible cómo estructuramos el contenido. La forma de titular, el interlinkeado, cómo utilizamos las entidades para referirnos a determinadas cosas, los subtítulos, el uso de H2 en los subtítulos para mostrarle cómo hacemos más fácil la lectura no solo al lector, sino al bot. Digo, no tengo el informe acá a la vista de la silla, Roberto, pero si todo lo técnico está bien, y de nuevo, Core Web Vitals es una partecita de lo técnico. Después te falta toda la parte de optimización para buscadores, etcétera. Digo que es todo otro capítulo. Esto es Core Web Vitals específicamente, que es performance. Pero si todo lo técnico está bien, definitivamente iría por el camino del contenido, que siempre vamos por ahí, porque, a ver, lo técnico lo cumplimos y lo lindo de lo técnico es fácil de medir. Después hay que trabajar muchísimo en contenido y en cómo estructurarlo. La charla del mes que viene se enfoca 100% en eso. Si querés después, Roberto, nada, miramos tu informe en particular y si veo algo fuera de lo normal en eso, te envío un correo. Pero revisaría también contenido. No, a pesar de que tengo un background técnico y que siempre hablamos mucho de tecnología,
te diría que cada vez es más importante, digamos, el contenido y cómo estructuramos que solo resolver lo técnico, que obviamente lo podemos resolver. Buenísimo. También tenemos una pregunta de Antonio Zapata. Antonio, no sé tu medio, si querés sumarlo después por el chat. Y dice, nuestras páginas web contienen un archivo TXT de agencia externa con no menos de 40 ad savers distintos. En consecuencia, tenemos scripts de cada uno de ellos insertados. El tema es lidiar justo con la agencia. ¿Qué punto medio es sugerible? Bien. A ver, buenísima pregunta, gracias. Yo empezaría por un trabajo interno de entender qué genera cada una de esas fuentes, por un lado, en términos económicos para el medio. Y segundo, tratar de empezar a identificar cuáles son los que nos generan problemas de performance y cuáles no. Digo, y para los que nos generen problemas de performance, si se encuentra entre los que tienen un beneficio económico para el medio y de los que queremos conservar, me parece que hay que, nosotros lo empezamos y en algunos casos con muy buenos resultados, empezar la comunicación con estas fuentes de monetización y tener la charla técnica de explicarles, hey, así como nosotros tenemos que hacer un trabajo técnico muy fuerte para cumplir con todos estos cambios, porque si no nos vemos afectados en la audiencia, parte de la optimización tiene que venir por las fuentes de monetización y los scripts de ellos tienen que ser más performantes, porque si no, generalmente en ese negocio somos socios y la fuente de monetización cobran por el tráfico que el portal tiene, y si al final la fuente de monetización se termina transformando en un lastre, vamos a tener menos audiencia y las dos partes van a ganar menos dinero. Entonces, el punto medio hay que buscarlo en términos de ingreso para ser pragmático en la respuesta. Hay que hacer ese análisis y es bastante tedioso porque a veces tenés que analizar uno a uno, tenés que desactivar algunas fuentes de monetización por un tiempo, ir midiendo qué te afecta la performance y que no. Un ejercicio que hacemos a veces es replicar templates de notas, por ejemplo, sin publicidad e ir agregando fuentes de monetización paulatinamente y en el orden, digamos, de mayor ingreso a menor ingreso y entender cómo nos perjudica eso. Pero definitivamente nosotros impulsamos que abran diálogo con la agencia, con la fuente de monetización, a impulsarlos a ellos a que hagan el mismo esfuerzo que estamos haciendo nosotros los publishers. En ayornarnos, en modificar, en mejorar, digo, no están exentos, digo, hay que empujar. Y si todos empezamos a pedir lo mismo, así como los medios estamos trabajando, ellos van a trabajar también. Así que iría por esos dos lados yo. Buenísimo. Tenemos una pregunta de Carlos P. Félix del Imparcial. Dice, Google inició la implementación de Core Web Vitals a mediados de junio. Se ha comentado que los efectos se iban a sentir de forma gradual. ¿Qué han visto ustedes del efecto real que han tenido en SERP a la fecha? Sí, tal cual. Se supone que ya terminaron de hacer esa implementación. La verdad que es difícil a veces medir el impacto, digo, porque aparte hicieron 3 upgrades en los últimos 2 meses. Y todavía no se ve demasiado impacto, creo que tenga que ver con esto. De hecho, ellos hace unos meses, Google informó hace unos meses que inicialmente el peso de los Core Web Vitals no debería ser mayor, es decir, que vos no deberías ver grandes cambios de rankings debido a una mala o una buena optimización inicialmente. Por eso es que yo les decía hace un rato, digo, me parece que todavía estamos en el periodo donde podemos trabajarlo con cierta calma, porque aunque no estemos muy bien, no vamos a perder demasiado tráfico. Pero entendiendo cómo fue la historia y entendiendo cómo siempre suele ser, esto vino para quedarse. Entonces, definitivamente hay que empezar a transitar el camino de irlo mejorando. No creo que hoy te veas perjudicado porque no estés cumpliendo con esa métrica, pero sí, mes a mes podés irte viendo perjudicado, sobre todo cuando la competencia empiece a ajustar esas métricas. Mientras que estamos todos en las mismas condiciones, por decirlo de alguna manera, y donde casi nadie cumple, está todo bien, pero ya hay muchos que empezaron a trabajar en ese camino y vos empezás a ver donde hay varios que ya lo están cumpliendo y que sus métricas están en verde y que ya lo hicieron la tarea antes de tiempo. Entonces, definitivamente no le quitaría el ojo, no me desesperaría, digo, no es mañana salgan corriendo porque si esto no está en verde se les va a caer todo el tráfico,
pero sí va a ir pasando de a poco y de repente nos vamos a encontrar con esas preguntas que en 6 meses decís, hey, ¿qué pasó? Que durante los últimos 6 meses perdimos 5% de tráfico orgánico y de Discover por mes. Yo trataría de irlo trabajando para evitar esa situación porque sin duda va a llegar ese día. Por ahora se me están acabando las preguntas de los asistentes, pero tengo una pregunta de Alejandra que pregunta, Leo, para no abrumar, ¿podés repetir el checklist básico? Si la gente que está hoy acá en la mentoría sale de acá y se va a juntar con los equipos de IT, ¿dónde deben enfocar su atención? Bien, buenísimo, Ale. A ver, yo lo que enfocaría la atención es, iría, y que va a ir en la presentación y se los vamos a mandar, iría a PageSpeed, que es una página en línea de Google, y correría contra cualquier URL de nota el testeo en línea. Si quieren lo puedo hacer en línea con algún portal, pero ¿qué es lo... Bien, vamos. Si quieren lo hacemos en línea para que sea didáctico. Necesito salir de acá. Perdón, a ver. ¿Dónde estamos? Básicamente esto es PageSpeed. Te pide una página. Yo pondría una página de una nota. Lo voy a hacer con la página de Google para no hacerlo con ningún medio, para evitar mostrar alguna métrica que por ahí no está buena. Pero lo corren, esto tarda algunos segundos en hacerlo y va a dar 2 resultados principalmente. Bueno, ahí lo ven. Va a dar 2 resultados, móvil y ordenadores. Para mí lo más importante que tienen que ver con esto, más allá del número que antes se le prestaba mucha atención, etcétera, es, vamos a hacerle zoom. Esto que tienen acá, datos de campo. ¿Supera o no supera? Eso va a ser el resultado principal que yo miraría, digo, para que no abrumar. Si supera, váyanse contentos a su casa, están súper bien. Si no supera, es donde me parece que deberían empezar a charlar con el equipo técnico para, obviamente, debajo va a haber un montón de sugerencias de mejora. Obviamente en la de Google no hay mucha sugerencia de mejora porque supera y porque no hay demasiado. Así todo, ven que tienen alguna. Nunca va a ser perfecto esto, quédense tranquilos. Pero yo si supera se van contentos, la mayoría no va a superar, es lo que vemos normalmente. Y estas métricas que ven acá arriba van a estar en rojo generalmente. Con lo cual, lo que haría ahí, con eso mismo abriría la charla con el equipo técnico, teniendo las recomendaciones que tenemos debajo, que es punto por punto las cosas que podés mejorar. Y esto lo podés ver para móviles o para ordenadores, porque la métrica es diferente, porque las experiencias que se le muestran al usuario son diferentes. Entonces, yo haría ese ejercicio, si quieren un ejercicio corto, un test, ver cómo están, si en promedio superan o no superan en 28 días y desde ahí disparar la charla para empezar a mejorar. Entendamos que todo lo que hacemos hoy recién lo vamos a ver impactado 28 días después. Por eso es que hablo de la anticipación, hablo del tiempo, hablo de tomarse esto como una carrera que va a ser un poquito más larga, no es un trabajo de un día, pero ir avanzando definitivamente, porque aunque hoy tengamos todo perfecto, si ayer no estaba bien, son 28 días por delante. Leo, te hago una pregunta mientras espero. Hoy están todos muy tímidos con el tema de las preguntas. No sé si están en shock por la información compartida o porque al contrario se entendió todo muy bien. Pero vos hablaste que un poco... Sí. Por ahí es un poco más técnico, digo, y nada, y cuesta un poquito más, pero no sean tímidos, pregunten y si necesitan más explicación de algo, aprovechen.
Mi pregunta es, vos iniciaste y el objetivo de tu charla era poder generar como un canal de diálogo con las áreas de IT, ¿no? Y que por lo menos las áreas de redacción o de leadership o de liderazgo o de comercial entiendan qué preguntas hacer y cómo guiar el trabajo. ¿Dónde crees que debería sentarse la responsabilidad de chequear estos paneles dentro de la redacción? Sí. ¿Y cuál es una frecuencia de reporting que vos podés aconsejar? Ujú. Bueno, a ver, va a depender mucho de los equipos, digo, y del tamaño del equipo. Si vos tenés un responsable de producto, un jefe de audiencias, digo, un director de audiencias, obviamente deberían estar mirando estas cosas muy frecuentemente. Ahora, también encontramos muchas redacciones que no tienen por ahí esos roles tan claros y sí tienen un área de sistemas o el mismo director o el mismo director del medio se termina ocupando. Entonces, a ver, a mí siempre me gusta que todos los que trabajan en un medio digital, o por lo menos los que están liderando un medio digital, entiendan del ecosistema y de cómo funciona. Obviamente yo no pretendo que un director que esté enfocado en contenidos esté revisando permanentemente estas cosas. Esto tiene que ser del que se está ocupando del producto desde el punto de vista digital. Si es un departamento de sistemas internos, estaría bueno que lo estén monitoreando. Por eso hablaba de empezar a generar ese diálogo, porque ¿qué es lo que termina pasando? Muchas veces, sobre todo en estructuras más tradicionales, el departamento de sistemas no está tan vinculado en el negocio. Y estas cosas que estamos hablando son como muy del negocio porque es la optimización para crecimiento de audiencia, no es el server anda o el server no anda. Es mucho más fino. Entonces, ahí es donde vemos que hay que empezar a generar ese diálogo, hay que empezar a entender y a pensar el medio como un producto digital, y el producto digital va más allá de si funciona o no funciona, tiene todos estos temas de experiencia, de velocidad, de performance, de generación de audiencia. Entonces, a mí me gusta que todos estén involucrados, me gusta que si es el director, y bueno, al menos una vez al mes, que se mire el reporte mensual del Chrome UX Experience. Por lo menos para entender, che, todo sigue como estábamos, sí, dale, buenísimo. Ahora, si caímos muchísimo a lo que teníamos el mes pasado, algo pasó. Y ese algo pasó puede haber sido un nuevo tipo de creatividad o de publicidad que empezamos a comercializar, un script que agregamos para medir algo, no sé, un mapa de calor y que no performa como debe ser. Puede ser que el proveedor nuestro de infraestructura se degradó en performance. Digo, pueden ser muchas cosas, no es que necesariamente es algo muy concreto. Pero por lo menos saber, che, mirá que estábamos así y ahora estamos 20% peor, con lo cual podemos esperar que vayamos a tener caída de tráfico. Porque si no, también lo que nos pasa es que muchas veces, no sé, como me gusta decir, terminamos cazando fantasmas, digo, de, che, se me cayó el 20% del tráfico. Bueno, ¿por qué? Y muchas veces, siempre generalmente se empieza a buscar por el lado técnico o por el lado de contenido, si se hizo el contenido que tenía que hacer. Entonces, entender ya de base, mira, ojo que pasó esto. Ya nos ponen en aviso de que si hay algún problema de audiencia, ahí ya sabés que puede venir por ahí. Y sobre todo anticiparnos y tratar de arreglarlo lo antes posible. Si me doy de vuelta del otro lado y te digo el producto lo maneja el área de sistemas o lo maneja un jefe de producto digital o un director de audiencias, te diría que tiene que estar mucho más encima de estas métricas y mirar Search Console es como una tarea diaria de todo está bien, porque en Search Console además no solo vas a encontrar esto, vas a encontrar si el sitio tiene problemas de crawleo, es decir, si Google puede acceder con normalidad, si hubo una baja de performance de velocidad, si hubo algún problema de código malicioso. Tenés un montón de información que tenés ahí, no solamente esto en lo que nos centramos hoy. Por eso para mí el equipo de sistemas que le da soporte a un medio digital tiene que estar súper encima, si no es el director de audiencias o el jefe de producto digital. Digo, alguien debería estar encima, más allá de la mirada general que puede tener el director de contenidos una vez al mes, entender dónde está. Básicamente porque él es el que después tiene que rendir cuentas del resultado del tráfico. Entonces, entender que así como mide y verifica cómo está la producción del contenido, si el contenido que estamos generando está bueno y es de calidad, si está escrito como debe ser, etc., debería haber que las condiciones estén como deberían estar y que nada cambió, por lo menos para alarmarse. Leo, o sea, estamos llegando al final y a ver si ahí apareció una pregunta de Sofía Yáñez que pregunta, del lado editorial,
¿qué recomendarías hacer si la corrección de estas cuestiones técnicas demorarán unos meses y la página carga lento? ¿No colocar embeds o algo así? A ver, está bien, Sofía. A ver, es difícil la solución desde ese punto, digo, pues como una solución de compromiso que tenés que tomar. A ver, colocar embeds, a ver, yo arrancaría por, es más fácil limitar algunas cuestiones de publicidad que embeds en el contenido, porque nada, hay contenidos que muchas veces el embed es como lo más importante. Lo ideal sería, y por ahí está bueno armar el plan, priorizar también de acuerdo al uso. Si el medio suele usar muchísimo embed, como sería lo normal, probablemente pueden arrancar pidiéndole al equipo, che, diferime la carga de embeds dentro de las notas para que recién se muestren cuando el usuario hizo scroll y llegó a ese lugar. Por eso digo, esto no es blanco-negro. Uno puede tener 20 cosas para mejorar una métrica, pero empezar a mejorar algunas ya te va poniendo en un mejor lugar. Entonces, obviamente si vas por ese camino, Sofía, y saco los embeds, y esa página va a cargar un poco más rápido que si la tuviese, pero nada, hay que ver, no en todos los casos creo que lo puedas hacer. Desde el área editorial estás como limitada en esta parte, realmente podés sacar un embed, podés tratar de no hacer una página con una nota por un artículo con demasiadas imágenes, limitar la cantidad de imágenes, y tratar de hacerlo más liviano. Pero la realidad es que nunca quisiera que el contenido sea menos rico para cumplir con la métrica. Digo, acá sí es el equipo técnico el que tiene que acompañar al área editorial para que ustedes puedan contar las historias de la mejor manera. Buenísimo. Leo, nos quedamos sin preguntas. Creo que fue muy redonda tu presentación. Así que me parece que a no ser que aparezca una última pregunta que vos quieras hacer algún tipo de cierre, les vamos a devolver 10 minutos del tiempo a todos y nos vamos a encontrar la semana que viene. Por favor, no dejen de registrarse para Seed Connect, donde vamos a estar presentando, en realidad los mentores van a estar presentando su visión sobre los desafíos y oportunidades de la industria basadas en su experiencia. Pero no sé, Leo, si querés aprovechar para cerrar. Sí, dale, no, a ver, corto para dejarlo arriba de la mesa, digo, revisen, les vamos a estar enviando el informe a todos, revísenlo obviamente, sepan que cuentan con nosotros como dentro del programa, más allá de si seamos el mentor asignado o no, digo, podemos ayudarlos. No se desesperen si algunos números no son todo lo lindo que esperan ver, solo ocúpense y vean esto como un caminito a recorrer. Y nada, y pónganse, entiendo que la mayor parte del equipo, de las personas que están son del equipo editorial, háganse cargo también de cada tanto mirar estas cositas, porque son cada vez más importantes, y reclamar y estarle encima y visibilizarla seguro que va a llevar a que las cosas funcionen. Y siempre en el contexto de la comparación con la industria, ¿no? Digo, traten de ver cómo está la competencia, traten de ver cómo están en el país donde están trabajando. Si la mayoría no lo está trabajando, la verdad que es una muy buena posibilidad para ganar posicionamiento y tratar de crecer un poco. Esto no tiene que ser necesariamente una mala noticia, para mí tiene que ser una oportunidad para crecer y así tratamos de enfocarlo. Hay muchos que sabemos que no lo van a hacer, saquen ventaja de eso y aprovechenlo. Buenísimo. Entonces, solo repitiendo, la semana que viene no tenemos sesión tradicional, sino que lo que vamos a estar haciendo es una sesión especial en el marco de Seed Connect. La inscripción es gratuita y el evento va del 20 al 23 de julio, así que aconsejo a todos que se inscriban. Probablemente Carla les va a estar enviando más información en los próximos días. Y muchas gracias, Leo. Muchas gracias a todos por el tiempo. Gracias, Horacio, Carla, Lili, Alejandra, también por estar participando, y al equipo de 2 al Cubo, que está ahí por detrás también ayudando a esta presentación, esté buenísima. Y un abrazo a todos, cuídense mucho y nos vemos la semana que viene en Seed Connect. Dale, gracias a todos, cuídense. Adiós. Chao.